Estados Unidos. Como dije, yo soy converso, yo nací en una familia bautista y cuando la gente me pregunta para qué es la diferencia entre los bautistas y los católicos, lo más fácil contar es que bautistas no tienen sacramentos. Punto de referencia es la Biblia, no quieren seguir la Biblia y tuvimos la idea como vivir una iglesia como hacía en tiempos de apóstoles, ¿no? So, Hechos Apóstoles eran grupos de gente, escuchando los apóstoles, uniéndose para orar, viviendo en común, ¿no? So, pues es como imagen en la cabeza de los bautistas, ¿no? Y seguir la palabra de Dios, ¿no? En general, los protestantes, por lo menos en Estados Unidos, conceden a la Iglesia Católica su historia, ¿no? So hubo muy antiguamente la Iglesia Católica y que la idea es que hubo corrupciones entrando en la doctrina y llega Lutero con una reformación para volver a las escrituras, ¿no? Esa es como la imagen. Pero ahí hay afirmaciones históricas, ¿no? En cierto periodo de tiempo entró cambios en la doctrina, ¿no? So, cuando yo era bautista, era abogado, trabajando como abogado, y tuve una novia católica, ¿no? So, en ese momento yo puse a estudiar la fe católica, fue algo a hacer con ella, y también yo siempre estaba interesado en la iglesia de Dios, ¿no? Muy entregado a mi fe. Yo era trabajando en una iglesia con un grupo de jóvenes, pues nunca pensaba, ¿por qué no estudia qué piensan los católicos hasta que tuve una novia católica? So ahí puso, por ejemplo, estudiar lo que llamamos los padres de la iglesia. Primera generación católicos, segunda generación, tercera generación, sus escritos para ver ahí qué se encuentra. Para ir ubicando, en qué momento histórico hubo cambios de doctrina, corrupciones que Lutero tenía que corregir. Y cuando comienza a leer los padres de la iglesia se encuentran ideas católicas. La presencia de los obispos, la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, tenemos cartas de San Ignacio de Antioquía, un mártir que escribió cartas 115, alrededor de ahí. Los últimos textos del Nuevo Testamento son los escritos de Juan. En la tradición, él estaba en Éfeso, escribiendo a final del primer siglo, 95 hasta 97, alrededor ahí. Puede poner su evangelio, sus cartas, Apocalipsis. Está como muy cerca en tiempo. Y otros escritos, ¿no? Comienza a leer ideas católicas, ¿no? Sobre la Eucaristía, sobre el papel de los obispos, por ejemplo. Y uno comienza, como bautista siempre quería como ver un punto de referencia en las escrituras. En parte es como una relectura de las escrituras, porque realmente está casi igual. Una Biblia protestante va a faltar unos libros del Antiguo Testamento, pero no gran cosa. Por ejemplo, uno encuentra en capítulo 6 de Juan lo que llamamos el discurso eucarístico, donde ahí Jesús estaba diciendo, oiga, pues tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Yo soy el verdadero pan del cielo que he bajado para dar vida al mundo. Fue esta reflexión. Parece que estaba en la sinagoga en Cafarnaúm, hubo un texto
texto de la escritura que ellos leían, hablando del maná que los israelitas comieron en el desierto. En un salmo habla del maná como pan del cielo, porque llegó en las mañanas con rocío, como una lluvia del cielo, se llamaron pan del cielo. Y Jesús puso a revelarse, pues yo soy el verdadero pan del cielo, que tiene que comer mi carne y beber mi sangre. La gente escuchándole, pues ellos estaban como confundidos, pues cómo pueden ese hombre darnos a comer su sangre y su carne, pues parece como absurdo, ¿no? So ahí Jesús no corrija su interpretación, sigue insistiendo en el literalismo que tenía que comer su carne y beber su sangre, y no explicó cómo. Nosotros como católicos sabemos el cómo, esa es la Eucaristía. Un protestante leyendo este texto, ¿qué va a ver? Va a pensar que Jesús está hablando simbólicamente, que no es que quiere que comemos su sangre y beber su sangre y comer su carne. Recuerden que no tienen sacramentos. Cuando van a celebrar la última cena, tienen pan, tienen vino o jugo de uva, pero piensan es un símbolo que representa a Cristo, pero no es Cristo. Pero este texto de Juan, pues Jesús está como hablando directamente, la gente escuchándole interpreta así. Jesús no corrige su mala interpretación, si estaba mala, y Juan dirá que muchos de sus discípulos dejaron de seguir a Jesús desde este punto en tiempo. No eran fariseos, no eran saduceos, no eran sus enemigos, eran discípulos pensando que estaba loco porque su insistencia que como comer su carne y beber su sangre. Y Jesús no paró, no, perdóname, estoy hablando simbólicamente, no dijo eso. Siguió sin explicar cómo, pero insistiendo en ese punto. So ahí uno podría ver que, oye, pues, lo que enseñan los católicos sobre la Eucaristía, pues uno entiende mejor lo que Jesús está diciendo. Un protestante, pues, difícilmente puede explicar este texto tan sencillamente. O sea que católico. Una de las cosas que lo motivó fue la manera de interpretar los sacramentos, la Eucaristía. Lo que me ayudó es ver el fundamento de los sacramentos en las escrituras. Okay. Porque como bautista, como protestante, mi punto de referencia es escritura. Si me dice algo, yo quiero ver dónde está en la escritura. Comienzo a ver fundamento de los sacramentos ahí en la escritura. También hay unas cartas de Pablo que da a entender que Jesús está presente realmente en la Eucaristía. Otro fuerte es bautismo. Por ejemplo, ve una distinción entre el bautismo de Juan Bautista, y lo que Jesús va a hacer. Cuando Juan estaba bautizando a la gente en el río Jordán, él dije, pues espere, pues, realmente estaba preparándoles por quien vendrá. Y él dijo que yo bautizo con agua, pero él bautizará con fuego y el Espíritu. Él está como señalando una distinción entre lo que él está haciendo, bautizando con agua en el río Jordán, y lo que Jesús va a hacer, dar su Espíritu. Como bautista no podemos hacer esta distinción. Lo que decimos o pensamos que decimos en el bautismo era Juan Bautista. Podría decir que Juan Bautista era buen bautista. Predicaba la conversión, llamaba a la gente a la conversión, como símbolo de su conversión. Ahí estaba en el río Jordán recibiendo un bautismo de Juan. Pero Juan decía, espere, pues vendrá otro después de mí que es más grande y él va a hacer otro bautismo. Pero este bautismo va a ser con fuego el Espíritu Santo.
que va a dar el Espíritu Santo, ¿no? Otra vez, pues un católico que entiende el sacramento del bautismo, pues va a entender lo que está pasando. Un bautista difícilmente puede explicar este texto y esa diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, porque no tienen ese concepto de sacramentos, ¿no? En el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba ahí, salen los apóstoles del cenáculo, Pedro comienza a explicar lo que estaba pasando y la gente está movidos por escucharle y decirles qué tenemos que hacer para ser salvados, y Pedro dijo que ser bautizados, ¿no? Él incluía, en ese inicio, pues hay que bautizarse, no dijo simplemente como un bautista, pues hay que aceptar a Jesús como su Salvador y ya basta, por la fe se salva, Pedro habla del bautismo. De nuevo, un católico va a entender eso. Bautista difícilmente entiende ese texto y tiene que ir tratando de explicarlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, en la religión bautista no tienen como liturgia como tal, ¿no? Lo que si va a una iglesia de los bautistas, lo que va a ver es algo semejante a la misa. El inicio de como entrada con himno, una procesión con el himno, lecturas, y esas lecturas y la homilía, el sermón que explica la escritura, esa es como la parte central. Y después vienen oraciones, himnos, y nosotros, nuestra iglesia, una vez al mes, tuvimos la última cena, pero como símbolo, no pensando que Jesús estaba realmente presente en el pan y el vino, pues pensamos que es un símbolo que representa lo que Jesús hacía y recordamos juntos esa entrega de Jesús para salvarnos. Es como la misa, pero quitando la parte de la Eucaristía. Y por ejemplo, va a ser más o menos la misma forma. Y por ejemplo, en su búsqueda de la verdad, ¿quiénes podrían ser las personas que lo guiaron hacia ese camino? O sea, además de su novio que había comentado, ¿hay alguien más o es? Bueno, más solo, con lecturas, con otros conversos en Estados Unidos. No sé si había escuchado a Scott Hahn, es un converso, era pastor de los presbiterianos. La primera cosa que escuché que mi novia me dio era una grabación de su conversión. Yo comencé a leer libros, escuchar casetas de esas personas que eran apologéticas. Un libro muy bueno que me ayudó muchísimo para Carl Keating. Él era abogado, no sé, su forma de escribir era algo que me llamó mucha atención como abogado. Era abogado católico, explicando la fe católica en plan apologética, explicarlo a fundamentalistas. Su título es así: Fundamentalismo y Catolicismo, y eso me ayudó mucho. Y después, como caminando más y más en el pueblo donde estaba trabajando, hubo un centro de Regnum Christi, y yo conocía inicialmente simplemente como un lugar para comprar los libros, pero poco a poquito, haciendo amistades con ellos, pues enterarme del Regnum Christi. De ahí conocí a un padre legionario, y ahí una guía hacia la fe católica, pero más fue como mi propia búsqueda y como esta convicción que poco a poquito, como comenzando a convencerme que la iglesia es la verdad, pues yo tenía que vivir lo que me gusta, no me gusta, pues tengo que vivir lo que yo veo como verdad, yo sentía como obligado, en cierto sentido, pues
como dejando detrás mi fe bautista y pues entrando en la fe católica. Y al final, cuando yo estaba más y más convencido de la verdad de la fe católica, mi novia rompió la relación. Su momento de entrar en la fe católica, pues no tuve ningún apoyo humano realmente. No hago amistades, pero fue más Dios, el Espíritu Santo ayudándome y esa convicción que sentía que pues tenía que vivir la verdad, cuesta lo que cuesta. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que usted es totalmente Eso converso? es 1993, cuando entré en la iglesia católica. Ok. Y por ejemplo, ahorita, como padre y como católico, o sea, ¿qué es para usted la liturgia y la Sagrada Escritura? Well, mi fe católica no quitó nada de la riqueza que tuve de la escritura, más me ayuda a entenderlo mejor y obviamente pues tengo ahora, entré en la legión en 1995, so, sigo leyendo las escrituras, estudiando las escrituras, so, pues vaya enriqueciéndolo esa parte, y lo que me da en los sacramentos es Cristo. Lo que, algo bueno con bautistas, unos protestantes, es dar un énfasis sobre una relación personal con Jesús. Y cuando uno entiende lo que es la misa y lo que es la comunión, no es posible una relación más personal que recibimos en la comunión. Ahí está Jesús entregándose a nosotros. No es una cosa, no es pan, no es vino, es Cristo mismo entregándose a nosotros, por amor, y a la vez que estamos recibiendo Cristo, debemos darnos a Él, y realmente eso es lo que se forma comunión. Hablamos de la comunión, recibió la comunión. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que yo recibí Cristo, que está entregándome por amor, y si yo recibo y a la vez entrego a mí a Jesús como Jesús por amor, pues de esta entrega mutua se forma comunión. Se resulta comunión por esa entrega mutua en el amor, no por una cosa que recibo. No es una cosa, es Cristo en la Eucaristía. Realmente se forma comunión por la entrega mutua por amor. Y la cosa más semejante que tenemos en la experiencia humana es el matrimonio. ¿Cómo se forma un matrimonio? Pues los novios entregándose mutuamente por amor. Así se forma una sola cosa, se forma esta comunión, matrimonio. Pues ahí, analogía de lo que nosotros vivimos en la misa, esa unión íntima con Jesús. Perfecto. Una pregunta, por ejemplo, si una persona no creyente le preguntara qué es la liturgia y los sacramentos, ¿qué le diría? Sí, obviamente depende de qué tipo de formación, qué son. Todos los sacramentos, creemos que Jesús instituyó los sacramentos para hacer qué cosa, para seguir actuando. Él ascendió al cielo y sigue actuando a través de los sacramentos. Yo digo eso, por ejemplo, cuando voy al hospital para ungir un enfermo. Y normalmente, si tengo tiempo, leo un texto de la Escritura donde Jesús sana a una persona. Si yo digo ahí, pues todos los sacramentos nos da Cristo. Es Cristo que acerca ahora a través de mí para imponer sus manos sobre ti, para sanarte, para darte fuerza de alma, de cuerpo, en ese momento delicado de su salud. En la confesión no es yo, Padre Paul, que voy a perdonar pecados, es Jesús a través de mí.
So en los sacramentos, es Cristo actuando, amándonos, entregándose a nosotros, continuando su obra de santificación y salvación. En el matrimonio es Jesús que entra en esta unión hombre-mujer para darles su gracia, para que ellos puedan seguir amándose toda la vida y creciendo en ese amor. No solo los sacramentos nos da Cristo. Cristo actuando en los sacramentos para darnos su salvación. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. Okay. Una última pregunta. ¿Qué tal el clima de Mérida? En la Pues comida. ahorita está agradable, ¿no? Está llegando un frente frío, pero sí, pues es fuerte. El sol es fuertísimo. Ajá. El sol es fuertísimo. Todavía estamos discretos en el año, pero durante el día. Pero ella lleva viviendo tiempo acá, ¿no? Estoy en mi cuarto año aquí. Ok, perfecto. Muchísimas Ok. gracias, Padre. Ánimo. Vale. Muy bien. Muchas